Desde un punto de vista fisiopatológico, podríamos definir la insuficiencia cardíaca como la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco, unos litros por minuto de sangre que expulsa, apropiados para las necesidades metabólicas de un paciente en un momento determinado. En ocasiones consigue hacer esto el corazón, pero a costa de un sobreesfuerzo que podemos detectar con una elevación de las presiones de llenado, que se corresponde con las presiones que hay en las aurículas. Las presiones de llenado ventriculares están elevadas. Y realmente esta clasificación englobaría todas las posibilidades etiológicas en cuanto a las causas de insuficiencia cardíaca. Como veis en la primera diapositiva, podemos considerar que una de las causas de insuficiencia cardíaca sería no tanto una enfermedad propia del corazón en la que sea incapaz de expulsar suficiente gasto cardíaco, como un incremento excesivo en las demandas metabólicas del organismo o en las demandas de volumen que necesita el organismo de sangre que le llegue desde el corazón. Así pues, por ejemplo, en la anemia, en la fiebre o en el hipertiroidismo grave, podemos encontrar que las demandas metabólicas del organismo están muy por encima de los valores normales, que si recordáis son en torno a 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco normal, de forma que si el paciente necesita, pongamos un ejemplo, 10 litros por minuto, aunque el paciente hipertiroideo esté con taquicardia sinusal y una situación hiperdinámica expulsando 8 litros por minuto, que es más de lo normal, digamos, no es suficiente para cubrir las necesidades de su organismo. Por lo tanto, el paciente presentaría insuficiencia cardíaca. A esto se le denomina insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco elevado y realmente es una situación poco frecuente, pero son una serie de circunstancias típicas las que lo producen, como las que hemos comentado. El hipotiroidismo no está entre ellas, estaría el hipertiroidismo. Por otra parte, la gran mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca no la padecen por presentar un gasto cardíaco inadecuado para unas demandas metabólicas altas, sino que el problema radica en el corazón. El corazón expulsa menos sangre de la habitual, tiene un gasto cardíaco deprimido, disminuido. Esto puede acontecer por dos tipos de problemas del miocardio ventricular. Uno, que es el más frecuente, es porque el ventrículo izquierdo está enfermo, por la causa que sea, y no tiene suficiente fuerza, por así decirlo. No es capaz de eliminar suficiente sangre porque tiene disminuida su fuerza contráctil. Eso lo podemos detectar porque la fracción de eyección está deprimida, es decir, en cada latido expulsa menos de ese 50, 60, 65% de sangre que en condiciones normales salen del ventrículo izquierdo en cada latido. Así pues, esta, que es la causa más frecuente, el tipo más frecuente de insuficiencia cardíaca, la podríamos denominar insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, porque la fuerza del ventrículo izquierdo está por debajo de lo normal. Por otra parte, existe la posibilidad de que esta fuerza del ventrículo izquierdo sea normal y, sin embargo, tengamos un problema en la diástole ventricular, de manera que no entra suficiente sangre durante la diástole para llenar adecuadamente el ventrículo izquierdo. Y por la ley de Frank-Starling, como recordáis, si no tenemos un llenado suficientemente bueno, disminuye la fuerza de contracción, es decir, disminuye el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo. Es decir, en algunos pacientes, aun teniendo la fracción de eyección conservada, la fuerza del corazón es normal. Como el corazón se dilata mal, le entra poca sangre y va a empujar menos sangre de lo normal. Y esto sería la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. La fracción de eyección, digamos, es el parámetro oro para poder diferenciar entre estos dos tipos. Si tenemos la fracción de eyección deprimida, asumimos que hay un déficit en la contractilidad, en la fuerza del músculo ventricular, y si la fracción de eyección está conservada por encima del 50-60%, tenemos que asumir que la contractilidad es normal y el problema es un problema estrictamente diastólico. Realmente la insuficiencia cardíaca por fallo diastólico y la insuficiencia cardíaca por fallo sistólico no es una definición demasiado apropiada, porque realmente los pacientes con poca fuerza en la eyección de la sangre, con fracción de eyección deprimida, van a combinar un fallo sistólico con un fallo diastólico, y esto es sencillo de entender. Si un ventrículo izquierdo está dilatado con la fracción de eyección deprimida y empuja poca sangre y echa fuera poco porcentaje de la sangre,
se queda muy lleno al final de la sístole, y como está muy lleno, a la sangre que venga de la aurícula para entrar dentro del ventrículo le va a costar más trabajo de lo normal. Luego combina el fallo sistólico con un fallo en la diástole porque no hemos conseguido vaciar adecuadamente el ventrículo. Por eso realmente deberíamos llamar insuficiencia cardíaca por fallo sistodiastólico o por fallo diastólico puro a estas dos variantes determinadas por la fracción de eyección. Como podéis ver en la siguiente diapositiva, la fracción de eyección deprimida tiene una serie de causas, siendo las dos más prevalentes probablemente la presencia de enfermedad coronaria que produce bien por infartos acumulados previos en los que hemos perdido masa contráctil que se ha sustituido por tejido fibroso, o incluso en ocasiones por isquemia que hace que las células no sean capaces de contraerse adecuadamente porque aunque no estén muertas, lógicamente acoplan la fuerza contráctil a la perfusión que reciben. Si les llega poca sangre, evidentemente no se la gastan en empujar, sino que se la gastan en mantenerse vivas y poco más. La otra gran causa de fallo sistólico es la miocardiopatía dilatada, que tiene múltiples orígenes. No obstante, hay varias enfermedades valvulares o cardiopatías congénitas, o en casos extremos de una hipertensión arterial muy mal controlada durante muchos años, que también pueden deteriorar la función sistólica, la fracción de eyección, y por tanto producir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Por otro lado, las causas principales de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, también las podéis ver aquí en la diapositiva. Tenemos que considerar las enfermedades pericárdicas, aunque esto en proporción es un porcentaje pequeño, y destacar la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular fisiológica, por ejemplo, en pacientes ancianos con hipertensión arterial, con diabetes, que también fomenta el fallo diastólico y la hipertrofia, o incluso algunos pacientes con isquemia miocárdica, porque si recordáis, la isquemia produce fallos no solo en la capacidad de contraerse las células, sino también en la capacidad de relajarse, porque la diástole ventricular es un proceso activo que consume ATP, de forma que si no hay suficiente ATP, las células se relajarán peor. Luego dará lugar a un fallo en la diástole. Finalmente, hay dos miocardiopatías clásicas, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva, en las que la fracción de eyección suele estar normal o cercana al límite normal, y sin embargo el paciente presenta insuficiencia cardíaca. Por último, vamos a centrar un momento en las principales causas de estas miocardiopatías, que son enfermedades, digamos, primarias del miocardio, no provocadas ni por las enfermedades de las válvulas, ni por enfermedades hipertensivas, ni por enfermedad coronaria. Son enfermedades del corazón de otro origen y que se denominan miocardiopatías. Y cada una de ellas tiene unos parámetros clínicos sencillos de diferenciar, porque la dilatada se comporta como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, mientras que la restrictiva y la hipertrófica se comportan como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Si miramos las principales causas de miocardiopatía dilatada, que también vemos en la diapositiva, recordad que la más frecuente es idiopática. Se asume que un porcentaje alto de estos pacientes lo que sufren es un episodio de miocarditis, una infección vírica que afecta al corazón, sobre todo por enterovirus del grupo Coxsackie, sobre todo parece el Coxsackie B, que producen un daño miocárdico generalmente que pasa desapercibido durante la fase más hiperaguda, pero que a veces debuta unos días o semanas después del episodio de miocarditis, y el paciente, como debuta, es con insuficiencia cardíaca, pudiendo evaluar la fracción de eyección, que francamente está deprimida en esa situación. Aparte de esta, que es la más frecuente, ya os digo, idiopática, hay que considerar que en algunos pacientes, como un 15 o un 20%, son enfermedades de origen genético, familiar, las que producen el fallo en la sístole del ventrículo izquierdo, sobre todo unas mutaciones que afectan a diversos genes que codifican proteínas del citoesqueleto celular y demás. Dentro de las causas que denominamos secundarias de miocardiopatía dilatada, tenemos que destacar el alcohol, porque el alcohol en dosis altas mantenidas puede producir un fallo sistólico progresivo que tiene la ventaja de resultar reversible si el paciente abandona el consumo de alcohol en las etapas iniciales del mismo.
Aparte de la enólica, ciertos fármacos como las antraciclinas, que se utilizan para el tratamiento de muchos tumores, pueden producir deterioro de la función sistólica y por tanto de la fracción de eyección. El VIH es raro, pero en ocasiones puede producir una miocardiopatía dilatada, y destacar también la taquimiocardiopatía, que es un trastorno caracterizado porque el mantenimiento de frecuencias cardíacas elevadas en el corazón por tener una arritmia, la que sea, por ejemplo una fibrilación auricular o extrasístoles muy frecuentes mantenidos todo el día, en personas predispuestas puede fomentar el desarrollo de un deterioro de la función miocárdica. Digámoslo con palabras sencillas, el corazón se cansa de tener la taquicardia y acaba empezando a perder fuerza, a perder fracción de eyección. También este es un concepto relevante porque suele ser reversible si conseguimos eliminar la taquicardia subyacente que está produciendo el problema. El hipotiroidismo, aunque es raro, puede provocar miocardiopatía dilatada, y destacar la miocardiopatía chagásica, que es endémica en algunos países latinoamericanos, que con su principal manifestación desde el punto de vista de la afectación miocárdica es el desarrollo de miocardiopatía dilatada progresiva. Hay algunas otras enfermedades que son actualmente catalogadas como miocardiopatías menos frecuentes, como la displasia limogénica del ventrículo derecho, la disquinesia apical transitoria o enfermedad de Takotsubo, o la miocardiopatía espongiforme o miocardio no compactado. Son enfermedades muy raras, pero que pueden debutar con un deterioro progresivo de la función sistólica, produciendo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Si nos centramos por un momento en la miocardiopatía restrictiva, vamos a considerar que la causa más frecuente es de origen no secundario, sino primario, en el seno del desarrollo de una amiloidosis primaria AL, es decir, una amiloidosis primaria, no secundaria a trastornos crónicos, que esa es raro que afecta al corazón. De todas formas, es fácil imaginarse que cualquier enfermedad de depósito en la que se deposite una sustancia anómala en el intersticio de las células miocárdicas, aunque no dificulte mucho la contracción, sí que va a dificultar la relajación del músculo. Evidentemente esto es lo que hace la proteína amiloide en la miocardiopatía restrictiva, pero también en ciertas enfermedades de depósito, alguna glucogenosis, la enfermedad de Fabry, en la hemocromatosis, en que se deposita hierro, o en ciertos trastornos hematológicos en los que se depositan, por así decirlo, células hematológicas en el intersticio, como puede ser en la fibrosis endomiocárdica de Leffler, que es un síndrome hipereosinofílico que deposita eosinófilos en distintas partes del organismo, afectando al corazón y al hígado fundamentalmente, o algunas neoplasias como algunos linfomas primarios cardíacos que crecen entre el intersticio de las fibras miocárdicas, dificultando su relajación. También destacar la radioterapia torácica, que a largo plazo puede inducir la aparición de cambios fibróticos que dificultan la relajación muscular, y otras enfermedades más raras como la fibrosis endomiocárdica y hepática, que afecta a jóvenes africanos, o la fibrolactosis endocárdica de lactantes, que también puede producir este tipo de trastorno. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, tan solo decir que son pocas los trastornos secundarios que la producen. Es una enfermedad que en la mitad de los casos prácticamente es de origen genético familiar, y no hay evidencia de tantos trastornos secundarios que provoquen la hipertrófica, aunque podríamos destacar entre otros algunos pacientes con enfermedad de Fabry o la ataxia de Friedreich, que es una enfermedad neurológica de origen genético que la produce. Por último, decir que las mutaciones que afectan a los genes que codifican las proteínas de la sarcómera son de la troponina y de la tropomiosina y de la actina, son las que suelen producir este tipo de trastorno tipo miocardiopatía hipertrófica. Los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca se comprenden bien con este esquema. El déficit de un gasto cardíaco apropiado para las demandas del organismo, bien sea por poca fuerza en el corazón, fracción de eyección deprimida, o por fallo en la relajación, fracción de eyección conservada, va a dar lugar a una disminución teórica del gasto cardíaco, una hipoperfusión de los tejidos, y eso dará los síntomas de fatigabilidad, cansancio, astenia, típicos de pacientes con insuficiencia cardíaca.
Por otra parte, dado que la sangre no avanza correctamente hacia adelante, se nos acumula aguas atrás antes del corazón y eso va a dar lugar a lo que denominamos síntomas congestivos, los edemas, la ingurgitación yugular, el dolor en el hipocondrio derecho por éxtasis hepático, etc. Dependiendo de si nos centramos en el corazón derecho o en el corazón izquierdo, los síntomas son diferentes, lógicamente. El fallo retrógrado del corazón izquierdo producirá edema aguas atrás de la aurícula izquierda, es decir, en el pulmón. El edema agudo del pulmón, el edema pulmonar, la disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna son los síntomas propios de la congestión retrógrada en el corazón izquierdo. Mientras que los edemas periféricos, en piernas, etcétera, son los típicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca por un predominio derecho. En algunas enfermedades la afectación ataca primordialmente a uno de los dos ventrículos o bien a ambos, con lo cual pues, se pueden fusionar ambas sintomatologías en el mismo paciente. Los edemas periféricos necesitan un tiempo relativamente largo para formarse, es decir, cuando un paciente sufre un fallo miocárdico del tipo que sea y se acumula la sangre hacia detrás, por así decirlo, en los pulmones es muy rápido en la salida de líquido hacia los alvéolos, puesto que la presión intersticial en los alvéolos es muy baja, luego el edema pulmonar es prácticamente instantáneo. Sin embargo, en las piernas, por ejemplo, como la presión del intersticio celular es mucho mayor, es más, necesita más tiempo tener elevada la presión en el lecho vascular para que empiece a difundir el líquido y formar los edemas propiamente dichos. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, aparte de los síntomas congestivos, hemos dicho por tanto que hay una hipoperfusión periférica y eso va a poner en marcha una serie de mecanismos de compensación, de activación neurohumoral que van a intentar compensar ese defecto de perfusión que sufren los tejidos y así se activa el sistema nervioso vegetativo simpático, el eje renina-angiotensina-aldosterona, se aumenta la producción de endotelina, la producción de hormona vasopresina, antidiurética y, por ejemplo, del BNP. El BNP es el péptido natriurético de origen cerebral, por eso la B, pero realmente se sintetiza en las células del miocardio ventricular en respuesta a presiones elevadas dentro de la cavidad miocárdica ventricular. Por lo tanto, se liberan todas estas sustancias que lo que tratan es de compensar la situación del paciente. Así pues, en presencia de una insuficiencia cardíaca compensada con estos mecanismos, podemos detectar en sangre una elevación de todos estos parámetros. El sodio no se eleva en la insuficiencia cardíaca, sino que más bien suele estar deprimido por el efecto natriurético de la elevación del BNP, por ejemplo, y por el efecto de retención de agua libre que produce la hormona antidiurética. De hecho, la hiponatremia se considera un marcador independiente de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, siempre que estemos tratando al paciente en una situación de eubulimia, es decir, si no acaba de tomarse una pastilla de un diurético de asa para eliminar sodio, lógicamente. Pero recordemos que la hiponatremia, por tanto, es un marcador de mal pronóstico en la insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, es bastante sencillo comprenderlo con este mismo esquema que estamos analizando. Si los pacientes de forma retrógrada acumulan congestión y líquidos, los diuréticos seguro que van a mejorar los síntomas del paciente y así lo hacen. No obstante, no mejoran la supervivencia de los pacientes, o al menos no está demostrado que mejoren la supervivencia del paciente. Por otra parte, si el paciente tiene fracción de eyección deprimida, estaría bien darle un fármaco que le dé un poco de fuerza contráctil al ventrículo izquierdo, es decir, inotropos positivos. Esto está demostrado que es útil para mejorar los síntomas, pero como ya hemos comentado, aumenta la mortalidad por aumentar los episodios arrítmicos graves. Así pues, el único inotropo positivo que podemos usar sin que el paciente
aumente su mortalidad es la digoxina y recientemente el levosimendan. En aquellos pacientes que la fracción de eyección esté conservada, lo que nos interesa serán fármacos con un efecto lusotropo positivo, que es decir, que mejoren la capacidad de relajación de los ventrículos, que a efectos clínicos coincide con los fármacos inotropos negativos. Es decir, si un fármaco sirve para que el corazón se contraiga más fuerte, hará que se relaje peor. Y si un fármaco sirve para que el corazón se contraiga más flojito, hará que se relaje mejor. Así pues, se utilizan betabloqueantes o calcentamonistas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, sin que tampoco dispongamos de estudios que analicen su efecto sobre la supervivencia. Por otra parte, en la insuficiencia cardíaca, está claro que si el paciente tiene una hipoperfusión periférica que activa todos esos mecanismos de activación neurohumoral, es razonable pensar que si conseguimos vasodilatar, vamos a facilitar la salida de la sangre del ventrículo, con lo cual de alguna manera le allanamos el camino al ventrículo a la hora de empujar a la sangre. Y hay diversos estudios en los que se demuestra que el efecto beneficioso de los vasodilatadores sobre la insuficiencia cardíaca. Realmente podemos ir un paso más allá y, como todos los factores de activación neurohumoral que hemos mencionado, a corto plazo sirven para compensar la situación, pero a la larga nos traen problemas nuevos. Por ejemplo, la activación simpática mantenida aumenta el riesgo arrítmico, la activación del eje renina-angiotensina fomenta la aparición de fibrosis en el intersticio celular, que aumentará aún más el deterioro de la función miocárdica, etcétera. Pues podríamos atacar a esta activación neurohumoral de manera que así modificamos la evolución natural de la enfermedad, y esto nos ha servido para hacer, a través de diversos ensayos clínicos, un cuerpo de evidencia científica que demuestra que hay medicinas que consiguen disminuir la mortalidad de los pacientes, es decir, prolongar su supervivencia. ¿Cuáles son estos estudios? Pues los tenemos con IECA, con ARA2 y con la asociación hidralacina con nitratos que mencionamos previamente. También hay estudios que demuestran el beneficio de la espironolactona. La espironolactona es un fármaco diurético, pero no se emplea aquí a unas dosis altas, que son las dosis diuréticas, sino a una dosis muy pequeña, suficiente para bloquear los efectos deletéreos sobre el desarrollo de fibrosis que presenta la activación mantenida del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y habrá que considerar tener cuidado, porque la mayoría de los pacientes ya van a estar recibiendo un IECA o un ARA2, que ya son fármacos que elevan el potasio, como le ocurre a la espironolactona. Por otra parte, los betabloqueantes también han demostrado, al disminuir el estímulo simpático mantenido, han demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero ya hemos mencionado que usándolos con cuidado, es decir, siempre fuera de las descompensaciones y en dosis progresivamente creciente hasta la dosis máxima que el paciente tolere. Hay estudios con nuevos fármacos, inhibidores de la vasopresina o análogos del BNP, como el tolvaptan, etcétera, en los que de momento no se ha conseguido demostrar ningún beneficio sobre la supervivencia, aunque sí sobre determinados parámetros clínicos como la hiponatremia, la disnea, etcétera. Entonces, bueno, pues estos estudios siguen en desarrollo y estamos convencidos de que de aquí a unos años pues dispondremos de más armas terapéuticas de las que tenemos ahora mismo. Independientemente de todo esto, en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca mantenida, tenemos que considerar el implante de un desfibrilador automático, especialmente en aquellos que detectamos un riesgo arrítmico muy alto. El desfibrilador automático es similar a un marcapasos, monitoriza el ritmo del corazón y en caso de detectar una arritmia maligna potencialmente mortal, da una descarga eléctrica para recuperar la frecuencia cardíaca normal y el ritmo normal del corazón. Y también ha demostrado ser eficaz para mejorar la supervivencia de los pacientes, en aquellos que esté indicado, lógicamente. También la terapia de resincronización cardíaca, que comentaremos brevemente, ha demostrado mejorar la supervivencia siempre que se le coloquen los dispositivos de resincronización a pacientes que tengan indicación. Y por último, el trasplante cardíaco, en ciertas circunstancias, cuando tenga su indicación, también mejora el pronóstico de los pacientes, lógicamente, porque si no nadie se sometería a un trasplante. En el tratamiento de los pacientes con una insuficiencia cardíaca con la función sistólica preservada, con la fracción de eyección normal, se emplean fármacos, como ya hemos comentado, que mejoren la función de diástole, la capacidad de relajación del corazón, que diríamos
corresponden con los fármacos inotropos negativos, es decir, aquellos que hacen que se contraiga más suavemente, de forma que facilita la relajación del músculo ventricular. Y estos no son otros que los beta-bloqueantes y calcio-antagonistas tipo verapamil y diltiazem. No obstante, aparte de este tratamiento, es habitual el empleo de diuréticos porque los pacientes se quejan de síntomas congestivos relevantes. Y este empleo de diuréticos tiene que ser especialmente cuidadoso en estos pacientes, ya que por la ley de Frank-Starling, si eliminamos mucho líquido, disminuimos mucho la precarga, podemos hacer que el paciente incluso empeore un poco más. Así pues, en el fallo diastólico se emplean beta-bloqueantes o calcio-antagonistas y diuréticos, pero con dosis pequeñas y mucho cuidado, evitando la depresión excesiva del volumen. El edema agudo de pulmón es una emergencia médica con alta mortalidad y si no se trata adecuadamente, pues prácticamente del 100%, si el paciente está sin acudir a un centro hospitalario. Y el edema agudo de pulmón puede no ser de origen cardíaco, a veces ciertas intoxicaciones con derivados de cianuro y demás podrían producir un edema agudo de pulmón no cardíaco, pero la gran mayoría de los casos está producido por un fallo en el ventrículo izquierdo que produce una retención de sangre aguas atrás que transmite ese exceso de presión al alveolo pulmonar y empezando a salir líquido al intersticio que produce la típica disnea progresiva hasta hacerse absolutamente incapacitante. Los pacientes con edema agudo de pulmón suelen estar muy agitados, tienen una gran descarga adrenérgica secundaria y en el tratamiento el empleo de morfina es una medida muy útil y eficaz porque los derivados opiáceos generalmente no solamente alivian la sensación de disnea del paciente, sino que además posee ciertos efectos hemodinámicos que podrían llegar a ser beneficiosos, aunque le digo que el efecto más relevante es que al tranquilizar, digamos, al paciente fomenta una disminución de su tono adrenérgico que en general puede mejorar la situación hemodinámica del paciente. Por otra parte, los vasodilatadores son muy importantes, así como los diuréticos, medidas encaminadas a mejorar la perfusión periférica, como en ocasiones el implante de un balón de contrapulsación intraórtico. Es importante saber también que en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda tan grave como para producir un edema agudo de pulmón, el manejo fundamental va a ser el tratamiento de la causa, porque estas medidas que hemos comentado de inotropos, vasodilatadores, diuréticos y demás, oxígeno, no dejan de ser medidas de soporte vital, pero si no tratamos la causa subyacente, probablemente el paciente evolucione de forma fatal, además en un tiempo relativamente corto. Desde el punto de vista clínico es prácticamente imposible diferenciar a un paciente con fallo sistólico de un paciente con fallo diastólico, o mejor dicho, a un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, porque la forma de diferenciarlo será estimar la fracción de eyección y eso no lo podemos hacer con las manos, ni el fonendoscopio, ni con la exploración, ni con la anamnesis. Es cierto que hay algún dato que puede ayudar. Realmente hay un paradigma fundamental que puede sernos muy útil en muchas preguntas de cara al examen, que es que siempre que un paciente sufre fallo sistólico, es decir, a medida que vamos perdiendo fracción de eyección, el ventrículo izquierdo se va dilatando y esa dilatación asociada a la disfunción sistólica es un marcador que puede ser detectado desde el punto de vista de la exploración física, puesto que un ventrículo izquierdo dilatado desplaza hacia abajo y hacia la izquierda el llamado latido de la punta cardíaco, que en condiciones normales está en quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Pues si lo tenemos en octavo espacio intercostal y lo tenemos desplazado hacia la izquierda, pues hay que pensar que probablemente el ventrículo izquierdo está muy dilatado. Y si el ventrículo está muy dilatado, se corresponderá con un fallo sistólico, porque, insisto, si el ventrículo izquierdo se dilata, tiende a perder fracción de eyección y viceversa. Si deterioramos la fracción de eyección, progresivamente el ventrículo izquierdo se irá dilatando como medida de compensación.
Por este motivo que acabamos de comentar, en presencia de una miocardiopatía restrictiva, enfermedad que se caracteriza por el depósito en el intersticio muscular de distintas sustancias que dificultan la relajación del ventrículo, lo que hay es un fallo diastólico. Y si hay fallo diastólico, la fracción de eyección estará conservada. Y si la fracción de eyección está conservada, es excepcional que al paciente se le dilate el ventrículo, luego no es en absoluto frecuente que haya una cardiomegalia gigante. Realmente podríamos discutir mucho sobre este tema porque, aunque el ventrículo no se dilata, sí es cierto que si hay un fallo diastólico mantenido muchos años, las aurículas, que tienen gran dificultad para meter la sangre a los ventrículos, progresivamente se van dilatando, entran en fibrilación auricular y en algunos casos muy avanzados tenemos unas aurículas de un tamaño gigantesco, aneurismáticas, que nos darían una imagen en la radiografía de tórax de una gran cardiomegalia, pero que no es a expensas de un crecimiento del ventrículo, sino a expensas de un crecimiento auricular exagerado. Por tanto, recordemos que fracción de eyección deprimida igual a dilatación ventricular, fracción de eyección conservada igual a ventrículos que no se dilatan prácticamente nada. El balón intraórtico de contrapulsación no tiene ningún efecto sobre la recarga, sobre la cantidad de sangre que llega al corazón. Lo que tiene es un efecto marcado sobre la postcarga. De tal manera que el mecanismo por el que funciona el contrapulsador aórtico es muy simple. En el momento en que el ventrículo izquierdo se contrae y empuja la sangre adentro de la aorta, el balón está desinflado y permite que pase esa sangre perfectamente. En el momento en que el ventrículo izquierdo deja de empujar, empieza a aspirar sangre de la aurícula y se cierra la válvula aórtica, el balón se infla, contrapulsando la sangre que hay en la aorta para que se distribuya mejor a través de todas las arterias del organismo. El efecto neto que tiene esto sobre la presión arterial es que en general disminuye la presión sistólica, pero aumenta mucho la presión diastólica, por lo tanto aumenta la presión arterial media, que es la principal determinante de la perfusión tisular. Desde el punto de vista clínico, la utilidad del balón es conseguir una disminución de la postcarga, de la resistencia que opone la aorta a que le llegue la sangre desde el ventrículo izquierdo sin tener que producir vasodilatación, y esto es útil en pacientes que, por ejemplo, tienen una presión arterial muy baja, porque estamos en una situación de shock y desde luego pues los vasodilatadores no parecen una buena opción en esas circunstancias, pero colocando un balón de contrapulsación podemos hacer el mismo efecto de disminución de postcarga, solo que sin tener que disminuirle más la presión arterial. Por otra parte, también presenta un efecto antiisquémico, porque como se infla en diástole, va a facilitar que entre más sangre en las coronarias, que recordemos se nutren en diástole. Entonces, en determinadas circunstancias se emplea para el tratamiento de anginas inestables que no se pueden controlar solo con medicamentos. Las dos principales contraindicaciones para el empleo del balón son la existencia de enfermedades en la aorta importantes. A alguien con un aneurisma aórtico no le vas a meter dentro un aparato que se infla y desinfla durante el sístole y diástole. Y la otra es la insuficiencia aórtica avanzada, porque si tenemos una insuficiencia aórtica significativa, en el momento en que inflemos el balón en diástole vamos a aumentar la cantidad de sangre que regurgita hacia el ventrículo, con lo cual el paciente va a empeorar desde el punto de vista hemodinámico. En ausencia de estas dos contraindicaciones, ya digo que el balón de contrapulsación puede ser utilizado de forma segura y eficaz para el tratamiento de circunstancias realmente graves, como cuenta una cirugía en plena compensación mecánica de complicación mecánica de un infarto, o en pacientes que están en una situación hemodinámica muy mala con vistas a un trasplante cardíaco, etc.